Biografía de Luis Barragán, ni más ni menos que el único mexicano hasta ahora que ha ganado el llamado Nobel de la Arquitectura, el Pritzker, en 1980, pero no se lo dieron así nada más por buenas intenciones, no señor. Su obra trascendió fronteras y se convirtió en el símbolo de la arquitectura de México. Luis Ramiro Barragán Morfín nace el 9 de marzo de 1902 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el seno de una familia acaudalada, culta y de sólidos principios religiosos. Sí, amigos, Barragán era rico, culto y un poco mocho. Sus primeros años de vida transcurren en el ambiente de la hacienda paterna Los Corrales, cerca del pueblo de Mazamitla. De ahí su gusto por los caballos y por la arquitectura vernácula. Es educado bajo el régimen de los maristas y los jesuitas. En 1919 inicia sus estudios profesionales en la Escuela Libre de Ingeniería de Guadalajara y en 1923 se recibe de ingeniero civil. Y es hasta 1925 que era posible también obtener el título de arquitecto con un curso anual suplementario. Él ya sabía bien por dónde iba. Ya que concluye sus estudios, se lanza a su primer viaje a Europa en 1925. Visita España y probablemente Italia, para después trasladarse a Francia, justo cuando en París se llevaba a cabo la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas. Pero lo que llamó más su atención en este viaje fue el jardín diseñado por el arquitecto paisajista francés Ferdinand Bach. Después de inquirir algunos datos, logró conseguir 2 libros escritos por aquel personaje, Jardines Echantes y Les Colombieres. Él, siempre amante de los libros, ambos arquitectos se conocieron y establecieron una amistad que permitió a Barragán visitar posteriormente la villa de Les Colombieres y adentrarse en los conceptos planteados en los escritos de Bach. La obra de Bach y el descubrimiento de los jardines de las villas italianas, la jardinería y el uso expresivo del agua en Andalucía, los jardines de la Alhambra y del Generalife en Granada, evocan en Barragán aquellos valores insertos en la arquitectura popular de México y advierte que es preciso hacer una arquitectura acorde a la cultura y al clima del lugar. Ojalá esto lo supieran las inmobiliarias de mi país. La Alhambra de Granada, uno de los monumentos más bellos de la humanidad y en donde asiste y expresa que la belleza de la arquitectura islámica reside en el hecho de que 2 extremos se tocan, el misterio de la religión y la magia de la sensualidad, casi del erotismo. Él y todos nosotros somos fans de este lugar, la Alhambra. Barragán en sus jardines se inspiró no solo en Bach, sino en los jardines de la Alhambra. En esa encontró el misterio de lo íntimo, de lo que protege del exterior, el encanto de sus estanques y fuentes. De Bach, el mismo amor y respeto por la naturaleza, el silencio de sus espacios que permitían al hombre encontrarse consigo mismo. Un autor señala las 3 etapas en la obra de Barragán. La primera, la escuela tapatía entre 1927 y 1935. La segunda, la funcionalista alrededor de 1935. Y la tercera, de síntesis, en la que priman los trabajos urbanos y de paisaje. En la primera, la de la escuela tapatía, es cuando él regresa a México y empieza su quehacer arquitectónico. Una casita por aquí, una casita por allá en Guadalajara. Por ejemplo, en esta época están la remodelación de la casa del licenciado Emiliano Robles León en 1928, la construcción de las casas de la señora Harper de Garibi en 1928, la de Efraín González Luna en 1929. También está la casa de Gustavo Cristo de 1929, declarada monumento en mayo del 2006, hoy sede del Colegio de Arquitectos de Guadalajara.
Junto con sus colegas de la región se funda la llamada Escuela Tapatía, que exaltaba los valores de la provincia. La obra de este periodo tapatío se divulgó entre 1931 y 1935 en 3 importantes revistas especializadas extranjeras: Architectural Record, House and Garden y Domus. Ignacio Díaz Morales, Rafael Ursúa, Pedro Castellanos y Luis Barragán buscaban una expresión de la tradición mexicana más allá del folclore mexicano que auspiciaba el gobierno central. Logran identificar en la arquitectura popular de Jalisco ciertos elementos que, combinados con aquellas ideas tomadas de la arquitectura mediterránea, la norafricana y la andaluza, derivan en proyectos dotados del misterio de la religión y la magia de la sensualidad. Segunda etapa, racionalista, de 1931 a 1940. En febrero de 1931 realiza un viaje al extranjero y permanece 3 meses en Nueva York, en donde se encuentra con el muralista mexicano José Clemente Orozco. Barragán coincidía con los planteamientos formulados por Orozco. Gracias a esta amistad, Barragán tiene también la oportunidad de conocer al arquitecto austriaco Friedrich Chrysler, con quien pudo profundizar en el conocimiento de la problemática funcionalista planteada en las primeras décadas del siglo. El 18 de junio realiza su segundo viaje a Europa, lo que le permite tener un nuevo acercamiento con los proyectos del momento en cuanto a arquitectura contemporánea. En 1934 realiza el proyecto del Parque Revolución, una de sus primeras incursiones en el diseño de un espacio público. En ese mismo año construye varias casas que reflejan las experiencias recogidas en sus viajes a Europa. A inicios de la década del 30 murió su padre, hecho que junto a la crisis económica del país significó prácticamente la ruina para la familia Barragán. Esto lo llevó a abandonar su Guadalajara natal y establecer su estudio en la Ciudad de México. Comenzó una segunda etapa en su obra. En 1935 se traslada a México, en donde vivirá una nueva realidad. En sus obras de este periodo destacan algunos edificios de viviendas en donde aplicó algunos principios del estilo internacional en colaboración con José Creixell y Max Scheto. Innegable es la influencia de Le Corbusier en el conjunto de obras diseñadas por Barragán en esa época y que en su mayoría se localizaron en la colonia Cuauhtémoc y en el Hipódromo Condesa. Está, por ejemplo, la Casa Estudio Orozco de 1940, el edificio de la Plaza Melchor Ocampo del mismo año, el edificio Figueroa Uriza y el edificio Garza del mismo año también. La producción arquitectónica de este periodo nos revela sin duda una faceta diferente que se ciñe a los preceptos de la arquitectura internacional, donde era evidente la influencia del movimiento moderno en la búsqueda de una pureza de la forma, en la ausencia de decoración, en los grandes ventanales continuos hacia el norte, las ventanas en esquina, los balcones en voladizo. Sin duda, los códigos del movimiento moderno influyeron en la obra de Barragán en cuanto a la depuración del lenguaje hacia códigos más universales, aunque no compartió el concepto de Le Corbusier sobre la casa como una máquina para vivir, pues para él esto no solo disminuía a la arquitectura, sino que no ayudaba al hombre contemporáneo ni a combatir su estrés ni a desarrollar su espíritu. No obstante, esto no impidió a Barragán reconocer el mérito del arquitecto suizo-francés de haber despojado a la arquitectura del oropel innecesario. En este sentido apuntaba, tan solo por ese hecho le perdonaría sus terribles ideas urbanísticas y su mecanización de lo habitable.
Debido a la incertidumbre económica y política con la que el joven arquitecto tenía que lidiar, así como a las frustrantes relaciones con su cliente, claro, no es el único que sufría con eso, Barragán decide abandonar los proyectos arquitectónicos para iniciar actividades en el campo de los bienes raíces. En esta nueva etapa, Barragán intenta ganarse una independencia económica que le permita ser selectivo con los proyectos, así como autofinanciar sus propias obras. La realidad de todos nosotros, pues los clientes, la verdad, nunca saben ni lo que quieren. Así, en Tacubaya, Ciudad de México, construyó su propia casa, anexa al taller, en 1947. Edificación declarada Patrimonio de la Humanidad desde el 2004. Síntesis magistral de la modernidad y de la tradición, con un jardín interior propiciador del recogimiento y del silencio de la oración, la cual le da la posibilidad de materializar su experiencia, su sensibilidad y los valores de una larga tradición mexicana que emergían en su obra con la posibilidad constante de la renovación. Luis Barragán logra la comunión entre la tradición y lo nuevo, entre arquitectura y naturaleza, entre sensualidad y misticismo. El recorrido de los espacios nos descubre en cada instante geometrías simples, ambientes que desbordan emoción al tiempo que se valora el silencio, la paz, la tranquilidad, muros sólidos, materiales sencillos, luz, color y un mobiliario muy preciso se combinan para lograr el espacio adecuado para el artista. Hombre culto y cosmopolita, manifestó siempre un gran interés por los libros. La biblioteca constituyó un tema de especial atención en sus proyectos. Hombre de contemplación y de silencio, hombre de espacios y de luces. Y no podemos hablar de Barragán sin hacer énfasis en el manejo del color. Barragán experimentó en su propia casa el manejo de los colores brillantes sobre los muros. Consideró el color como un elemento de la composición espacial. El color es un complemento de la arquitectura. Sirve para ensanchar o achicar un espacio. También es útil para añadir ese toque de magia que necesita un sitio. Uso el color, pero cuando diseño no pienso en él. Comúnmente lo defino cuando el espacio está construido. Entonces visito el lugar constantemente, a diferentes horas del día y comienzo a imaginar el color. Es importante considerar la influencia que ejercía en aquel momento su gran amigo Jesús Reyes Ferreira, Chucho Reyes, anticuario y pintor que compartió con Barragán su sensibilidad por los colores y que encontró en la sencillez de las expresiones artísticas populares el valor del verdadero arte. Tercera etapa, etapa de madurez, de 1940 a 1988. Entre 1940 y 1943 realiza el proyecto inicial de la Casa Barragán Ortega, proyecto derivado de una extensa serie de bocetos en donde se puede leer su preocupación por mantener las áreas de servicio hacia la calle y lograr una secuencia espacial entre las diferentes áreas de estar con vista siempre hacia los jardines. Objetos, esculturas, cuadros son algunos de los encargos que el arquitecto hace a los artesanos de Guadalajara, siempre con la asesoría y consejo de su amigo Chucho Reyes. Entre 1945 y 1952, Barragán se desempeñó como urbanista e inversionista. Formó una sociedad con José Alberto Bustamante y compraron en Ciudad de México una extensión de 3 millones de metros cuadrados, donde junto al arquitecto Max Cheto, Francisco Artigas, Félix Candela, Fernando Luna, Enrique Castañeda, Antonio Atolini, José María Buendía hicieron la urbanización del Pedregal de San Ángel. 3 años después,
En los terrenos colindantes se fundó la Ciudad Universitaria de México. Esta era una zona de lava, resultado de la erupción de varios volcanes ocurrida hacia unos 6000 años antes de Cristo. Barragán se entusiasmó con este paisaje y entre 1948 y 1958 se proyectaron unas 800 casas y extensos jardines con el llamado estilo Pedregal, que implicaba un respeto por la naturaleza al construir jardines entre las rocas volcánicas, darle valor al sitio, al clima, a la flora del lugar, a la irregularidad de lo pintoresco de los ambientes particulares, al uso del color y de las escalinatas. De esta primera etapa de los jardines del Pedregal son la Casa López Prieto de 1949, de aspecto exterior austero y cerrado como las casas al estilo Barragán en su interior, abierto hacia el jardín con mucha luz y la presencia del agua de la fuente, y la Casa Max Cheto, también de 1949. En este proyecto también colaboró con Barragán en la parte escultórica, el trazado de plazas y el diseño de rejas y jardines, el escultor de origen alemán Matthias Goeritz, llegado a Guadalajara en este último año para impartir clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Los jardines del Pedregal son considerados como uno de los más importantes proyectos arquitectónico-urbanísticos en la obra de Barragán y de la arquitectura mexicana del siglo XX. Son muchos los elementos que contribuyen en la percepción y disfrute de este espacio. Muros, volúmenes, celosías, luz, color, agua. Todo fluye en el espacio interior que se vuelca hacia el patio. En 1953 inicia el proyecto de la capilla de Tlalpan en el convento de las monjas capuchinas, sacramentarias, y es concluido hasta 1960. Barragán se preocupó de conservar la privacidad del claustro y creó una serie de espacios, algunos con hermosas celosías que conducen al visitante para llegar a la capilla o a los locutorios sin disturbar la paz interna. En 1953 realizó la reforestación y ordenamiento del Parque de la Ciudad Universitaria de Ciudad de México, y en 1955 importantes obras como la Casa Antonio Gálvez en Ciudad de México, considerada una de sus obras maestras. Por otro lado, es importante hacer referencia a su trabajo en el campo urbanístico, en donde sobresalen ejemplos de su aportación al arte urbano. En 1957, la empresa que desarrolló Ciudad Satélite, cuyo diseñador principal fue el arquitecto mexicano Mario Pani, lo invitó para construir un símbolo que identificara a esta urbanización, trabajo que compartió con el escultor Matthias Goeritz. Barragán y Goeritz se habían conocido en 1950, cuando el primero le encargó diseñar una escultura para el espacio de las fuentes en el Pedregal. A partir de ese momento inicia una relación que fructificará en obras concretas de arte urbano. El resultado fueron las torres triangulares y coloreadas inspiradas en las torres de diferentes alturas del templo de San Geminiano en Italia. Su dimensión resultaba inconcebible, pero es gracias a su escala que aún hoy, cuando el entorno ha cambiado radicalmente, su presencia sigue siendo vigente. En Las Arboledas, fraccionamiento realizado entre 1958 y 1961, Barragán realizó la fuente del bebedero. El terreno era largo y estrecho, lleno de eucaliptos gigantes. La propuesta de Barragán logra, con el mínimo de elementos, una estrecha pila y un gran muro blanco como remate, un verdadero homenaje a la naturaleza. Entre 1961 y 1972,
Barragán proyectó y trabajó distintas obras en el fraccionamiento Los Clubes. De este singular conjunto podemos destacar La Fuente de los Amantes, en 1964, una de sus obras más atrevidas en cuanto al juego de volúmenes, pero al igual que otras obras del arquitecto, logran inspirar tranquilidad y reposo. También resulta especial La Cuadra de San Cristóbal, que forma parte de la Casa Egerstrom, realizada en colaboración con Andrés Casillas. El especial interés de Barragán por el proyecto de las caballerizas, más que la casa misma, nos descubre otra de sus pasiones, la equitación. La Casa Ghilardi es una de sus viviendas más importantes, por ser una especie de síntesis de todas sus búsquedas y preocupaciones arquitectónicas en cuanto al uso del color, blanco, rosa, rojo, azul, amarillo, en los muros cortados y escasamente perforados, el dinamismo de volúmenes, las texturas, el papel de la luz, los espejos de agua, la doble altura y la secuencia espacial. En los últimos años de su vida, hizo el Faro del Comercio en Monterrey, Nuevo León, realizada entre 1981 y 1984, columna roja que se levanta desafiando las montañas vecinas y la torre de la iglesia, y recibió importantes reconocimientos, sobre todo en el extranjero. En su obra se define el concepto de identidad y una búsqueda de la cultura arquitectónica mexicana y latinoamericana contemporánea. En su obra se destaca su originalidad y maestría para unificar de manera brillante esa pareja difícil que forman la tradición y la modernidad. El arquitecto mexicano Luis Barragán fue una personalidad singular, poseedor de una vasta cultura que iba desde el conocimiento propio de las técnicas de la profesión hasta la literatura y la lengua francesa, la historia, la etnología, la jardinería, la antropología, la geografía, hasta la literatura persa, árabe y magrebí. Tomaba un proyecto a la vez y dejaba que la lentitud diera cuerpo a las ideas. Trabajaba arduamente pero sin prisas. Barragán crea en su obra espacios y volúmenes silenciosos. Su aislamiento físico o la protección del exterior no tiene por objeto el cumplir con un programa de deseos naturales de los habitantes, sino que aspira al florecimiento del espíritu y a motivar la capacidad de estos para pensar y meditar. Barragán, quien ni se casó ni tuvo hijos, murió en 1988 a los 86 años tras sufrir Parkinson durante años. Atrás dejó una serie de edificios reconocibles por sus líneas depuradas, su sobriedad, los colores brillantes y el juego de luces y sombras, y que siguen siendo referentes para los arquitectos actuales. Y también quedó en herencia su biblioteca personal, que desde 1990 atesora la Fundación Tapatía Casa Barragán. Sus planos, maquetas y demás documentos, su acervo profesional, están en la Barragán Foundation, un espacio ubicado bajo la sede de Vitra en Basilea, Suiza, y custodiado por una persona como Federica Zanco, cuestionable en sus acciones, que no los comparte fácilmente, lo que también propició que sus cenizas se hayan profanado y terminado con otra persona de cuestionables actitudes, Jill Magid, quien las convirtió en un anillo. ¡Qué pena! En fin, espero que este video te haya gustado. Nos gustaría saber en los comentarios cuál es tu obra favorita de Luis Barragán y que nos regales un like o un dislike en su caso. Gracias por vernos y suscribirse. Cuatro Ojos Arquitectos se los agradece.